que sí es trascendente y sí conoce de lo que habla, que es la doctora María Castiglioni, titular de CIT Asesores Económicos, y quiero que nos brinde, primero vamos al grano directamente, este 8.3 mensual para el INDEC en octubre y la inflación del 8,3 es absolutamente mentirosa, porque uno ha visto en este último tiempo lo que aumentaron algunos productos básicos, por ejemplo, y no son lujosos. Un kilo de durazno está a 3.600 pesos, un kilo de uvas 6.000 pesos, un kilo de tomates 1.800 pesos, y uno ve el incremento que ha sufrido esto en el último tiempo, no se compadece ni remotamente con estos índices. Muchísimas gracias por tu participación y contanos un poco de este tema, porque usted le dio, me parece, otro numerito distinto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un Buenas tardes, gusto María. estar en el programa. Mira, a nosotros sí, efectivamente, tanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto de Estadísticas de la Ciudad, como en nuestro relevamiento en CIT, nos dio un número más alto de inflación, un 9,6 en nuestro caso, 9,4 el gobierno de la ciudad. También hay que aclarar que algunas veces, y ha pasado en los meses anteriores, al INDEC había reflejado en el promedio una inflación un poco más alta en agosto y en septiembre que nosotros, o sea, había tenido más de 12,4 y 12,7% de inflación a nivel país. Porque este índice, este número que resume, en realidad es el promedio de los precios de un mes respecto al promedio de los precios de otro mes. Pero ¿qué pasó en el mes de octubre en particular y por qué en realidad este número suena poco? Porque el mes arrancó con menos inflación, con una desaceleración, y a lo largo del mes se fue acelerando. Por lo tanto, lo que se llama punta a punta, la inflación fue más alta. En promedio dio 8,3, pero en realidad la dinámica inflacionaria ya había empezado a deteriorarse en la segunda parte del mes, y especialmente después del 22 de octubre, de las elecciones, donde el gobierno había esperado, había postergado, ¿no?, algunos acuerdos de precios, había contenido otros tantos, y muchas empresas habían esperado al día después de las elecciones para aumentar fuerte. En el caso, por ejemplo, de bebidas no alcohólicas fue dramático, ¿no?, el aumento que hubo en los últimos 10 días del mes de octubre, y vimos unos primeros días de noviembre también con una inflación más acelerada. De hecho, ya está corriendo de vuelta arriba del 10% en las últimas 4 semanas, según nuestro relevamiento, y también alimentos al 13%, que marca un poco lo que vos planteabas recién, ¿no? Frutas, verduras, la carne y un montón de otros alimentos están lamentablemente ya en noviembre con un ritmo de crecimiento promedio altísimo, y que empezó a darse esa dinámica ya a fines de octubre. Por lo tanto, a veces la estadística, que este numerito solo es un promedio, ¿no? Y por eso nos muestra esto. Y de hecho, octubre va a ser el mes de menor inflación, lamentablemente, de todos estos meses, de los que pasaron y los próximos, y que tiene que ver con el conjunto de medidas que el gobierno tomó. Congeló aumento de colectivos y de trenes en el Gran Buenos Aires en los últimos meses, que venía aumentando por inflación, y están súper atrasadas porque en los primeros 2 años, sobre todo, estuvo prácticamente sin cambios, con un país con alta inflación. Esto es una distorsión gigantesca, ¿no?, que implica de vuelta que lo que pagamos los usuarios es cada vez más chico, y está en el 15% del costo total, y esto se paga con gasto público, no con subsidios financiados, como hay déficit, con emisión monetaria. Por lo tanto, finalmente alimentan toda la inflación de todos los precios de la economía. Lo mismo con las tarifas de luz, de gas, cuyos aumentos se postergaron, frenos que hubieron parciales en prepagas en colegios, con los problemas que esto está generando a su vez, porque ahora hay copagos, ¿no?, que no lo pagas en la cuota, pero lo terminás pagando de otra manera, o menor cobertura, sobre todo en la provincia de Buenos Aires se empiezan a caer las coberturas de descuentos de medicamentos con las prepagas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno ve que la salud no aumentó tanto ese mes, pero en definitiva sí termina aumentando de otra manera. Y mucho es barrer muro abajo de la alfombra, lo que todos sabemos, que implica que más adelante esto se va a terminar viendo en aumentos de precios, en un contexto de todos los precios de la economía destrabados, distorsionados, y el que está más distorsionado es el dólar oficial, que quedó en 3.50 y que ahora está empezando a partir de hoy a corregirse muy de a poquito, lo que se llama crawling peg, de un tipo de cambio que quedó, como dije recién, muy atrasado por toda la inflación que hubo entre el 15 de agosto y hoy, que son básicamente 3 meses,
que el gobierno congeló, ¿no?, ese dólar. Por lo tanto, por eso vemos las brechas disparadas, un banco central que no logra acumular reservas de ninguna forma, y una deuda que se está acumulando por parte de los importadores con las casas matrices, que son una cantidad de problemas que traban la actividad económica. Por eso no solo tenemos un problema de inflación, sino también un problema de estancamiento y caída, en este caso, en este año, de lo que es la actividad económica, y por lo tanto toda esta combinación da lo que vimos en los indicadores y lo vemos en la calle: una mayor pobreza, una mayor indigencia y expectativas muy negativas para, en general, por parte de la gente respecto del futuro, ¿no? Tremendo panorama, ¿no es cierto, María? Lautaro Nieto te habla. Vos sabés que, por lo que decís, a ver si coincidimos, o sea, a pesar de esta gran inflación, la sensación es de que todavía estamos ante una olla a presión. O sea que todavía falta la explosión de la olla, ¿no es cierto? Lo que vos decías, con una inflación del 8 y pico solamente este mes, la corrección del dólar oficial fue de un 3%, con lo cual, bueno, más los otros 3 meses no se había corregido nada. Es una cosa tremenda. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Después de las elecciones, gane quien gane, vamos a tener graves problemas. Bueno, ya estamos teniendo, en realidad, como te decía, en noviembre va a dar más alto, y obviamente muchos precios hubo un aumento, por ejemplo, los combustibles al principio del mes, pero muchos precios se están aguantando al domingo, y ya la semana que viene se espera que vuelvan a tener fuertes aumentos. Alimentos, muchos alimentos que todavía están en el programa de precios justos, el que tiene la suerte de encontrarlo en el supermercado lo logra encontrar, pero digamos, eso obviamente va a seguir aumentando, y hay muchos otros precios, como decía recién, que estuvieron postergados estos meses, pero que van a empezar a aumentar, más allá del impacto que, como vos bien decías, va a tener que tener el ajuste del tipo de cambio. Y acá la gran pregunta es: ¿en qué contexto se van a empezar a corregir todos estos precios que están contenidos? ¿En qué contexto se va a empezar a ordenar lo que es el balance del Banco Central, que es en donde terminan desembocando todos estos problemas, ¿no? Esta inflación, en definitiva, lo que refleja es un exceso de pesos en la economía, mucho más de lo que la gente necesita para sus transacciones, y finalmente lo que está provocando es caída, huida del peso. La gente cobra y enseguida quiere transformarlo en algo, en bienes, servicios, para no seguir perdiendo poder de compra. Entonces, sí, la clave acá está en el nuevo gobierno, la nueva gestión: qué anuncios hace, qué plan económico anuncia, qué reformas va a implementar, y sobre todo cómo va a atacar la causa primera de todos estos problemas, que es el déficit fiscal. Si va a ser un parche, un remiendo, va a seguir aumentando impuestos, o si va realmente a trabajar en un cambio mucho más profundo, mucho más duradero. Hay unas cosas que se pueden hacer más al principio, otras tardarán más, pero cuál es el recorrido que se va a estar determinante también, porque eso va a influir en la conducta de la gente, la credibilidad que pueda generar, y después qué vaya haciendo en la práctica. Y esto obviamente puede potenciar el proceso inflacionario o acotarlo. No es lo mismo devaluar sin plan, devaluar por las malas, como ocurrió al día siguiente de las PASO, que devaluar en un contexto de cierta expectativa. Yo diría, hoy obviamente no hay demasiada expectativa, porque está claro que hay un montón de problemas, pero sí puede generarse una idea de que esto se va a empezar a corregir, que el gobierno va a tomar el toro por las astas, que va a dejar el Banco Central de ser la caja del gobierno, y esto es sumamente importante, ¿no? El ministro candidato Massa, cuando asumió en agosto del año pasado, dijo que no iba a financiar un peso más del gasto público con emisión monetaria, y no lo hizo. Entonces, no solo los anuncios, sino las medidas que se vayan tomando. Ahí, gran desafío para, si ganase Massa, cómo él mismo va a generar confianza dada su performance en los últimos 15 meses, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío. Obviamente Milei también tiene un gran desafío, una persona que obviamente tiene una mirada mucho más fuerte de lo que es corrección del gasto público, del déficit fiscal a través de bajar el gasto y bajar impuestos. Bueno, el desafío es: no tiene experiencia en el sector público, cómo lo va a implementar, qué equipo va a tener. Son todos signos de pregunta que no se van a responder de acá al domingo, y que se irán respondiendo seguramente más adelante cuando conozcamos quién es el ganador, hasta el 10 de diciembre. Y bueno, son días de mucha incertidumbre, de especulación, y eso lo vemos también en los mercados financieros, ¿no? Que un día presionan sobre el tipo de cambio, otro día hay rumores respecto de la deuda, si se va a reestructurar o no, porque el problema de fondo es que Argentina sistemáticamente ha incumplido también sus contratos, ¿no? Y uno de ellos es la deuda. Este propio gobierno reestructuró, y ya hoy hay rumores de que la deuda reestructurada se volvería a reestructurar, cosa que sería muy negativo, y que no es necesariamente así. Si el gobierno logra generar confianza,
se podría renovar esa deuda, pero obviamente necesitas hacer los deberes, ¿no? Cosa que todavía está por verse. Me quiero detener en algo que vos dijiste, la confianza, que esto es básico. Un argentino que fue el que estuvo más cerca de ganar el Premio Nobel de Economía hace muchos años, Julio Hipólito Olivera, en una oportunidad le preguntaron, le preguntaron sobre estos temas, y él señaló, alguien pensó que iba a esbozar una teoría económica de un alto voltaje académico, y dijo, miren, la incertidumbre, más que cualquier otra política que se tome, es lo más perjudicial para la economía. A la economía hay que darle certezas, seguridad jurídica, no una maraña de impuestos, no de regulaciones absurdas, absurdas y aparte múltiples, y siempre escondiendo algo turbio atrás. Entonces creo que eso es el desafío del gobierno. Y en ese sentido, te digo, más allá de lo que yo, como decía en el editorial, no me desdigo de lo que dije de Javier Milei, de lo que yo pienso de Milei, entiendo que él encarna la esperanza, él encambia una apuesta a un cambio y un futuro mejor, a mi juicio por dos razones. Puede ser un personaje excesivamente extrovertido, que a lo mejor ha dicho cosas del Banco Central y de la dolarización, pero también es cierto que acá se cumple el teorema de Magrini, ¿no? Cuanto uno más está lejos del poder, más irresponsable se vuelve, y cuando está más cerca del poder adquiere un grado mayor de responsabilidad. Y el propio Colombo, que es uno de los que suena para presidente del Banco Central, ha dicho hace unas horas que justamente lo que vos decís, que el Banco Central sea como una especie de guardián de la moneda y que no financie el Estado, ni tampoco que disponga emisiones monetarias. Claro, todo esto también cuando me dicen rebajamos impuestos, genial, pero rebajemos paralelamente el déficit público, pues si vos, el gasto público, si vos me bajás los impuestos y le seguís dando a la maquinita, el impuesto se te va como el agua entre los dedos. Entonces me parece que el desafío es importante, pero y esto no es hacer propaganda para Milei. Creo que Milei es un tipo, primero, auténtico, lo demostró en el debate, o sea, no estaba coacheado, pudo no simpatizar a la gente porque su oratoria no es el fuerte, pero hemos tenido mucha gente que hablaba muy bien y que nos llevó a esto, ¿no? Porque también decía que era un gran orador Cristina o Alberto, y nos llevó, y más ahora, y nos llevó a esta tragedia que vivimos. Y en segundo lugar, que va a estar siempre el control del Parlamento y del Poder Judicial, o sea que este miedo que están metiendo ahora no se compadece con esto, y estoy seguro que el tipo cuando llegue, obviamente que tiene que meter, va a tener que achicar el gasto público, pero esto no es novedad. En el año 89 lo decía Eduardo César Angelós, cuando era el famoso lápiz rojo, y 4 años antes, que el Partido Radical no le creyó, ni la gente tampoco, no le creyó, no lo siguió, Alfonsín en el 87 o 86 habló de economía de guerra, o sea que venimos procrastinando un problema que viene de años y que en algún momento lo tenemos que hacer, porque si no cada día vamos a estar peor. Es la ley de gravedad, no sé cómo no se entiende. Yo no puedo gastar más de lo que me ingresa en mi casa, y si gasto más, alguien me está financiando, y si alguien va a querer cobrar, que no es algo maligno que me quiera cobrar, puso la plata, él me dio el crédito para que yo pudiera hacer esto, que me iba a hacer, que me iba, no sé, iba a darme un regalo. No, creo que en esto me parece que va a haber que hacer, porque si el ajuste no lo hace el gobierno, el futuro gobierno, el ajuste lo va a hacer el mercado, no me queda duda. No sé qué opinás vos de esto. Bueno, dijiste mucho y coincido en líneas generales en casi todo. Yo soy economista, con lo cual colega de Javier Milei, y coincido, digamos, yo no soy libertaria, sí soy liberal, y creo que el rol de Milei en estos años ha sido muy positivo en un aspecto que creo que fue hacer tomar conciencia a la sociedad de que este exceso de gasto público, de la idea de que el Estado presente es la solución, esa mirada de que el gasto público, que fue sobre todo la mirada kirchnerista, ¿no? Que todo se resuelve con más gasto público, que se proclama una ley, bueno, vos que fuiste diputado lo has vivido seguramente, se proclama una ley frente a una necesidad, y la realidad es que estudiamos economía porque hay justamente escasez, tenemos que asignar prioridades porque hay infinitas necesidades, pero recursos limitados, y el Estado entonces hay que redefinir cuál es su rol y qué tiene que priorizar. No puede hacer todo y finalmente hace todo mal, y termina siendo un descontrol de gasto
Hoy el gasto público consolidado representa 40 puntos del PBI, o sea, casi la mitad de lo que se genera en riqueza todos los años los argentinos termina en las manos del Estado, y cuando uno ve los servicios que presta están en crisis total. Creo que él ayudó mucho a que se tome conciencia de eso, de que hay que corregirlo, y que corregirlo no quiere decir que lo paga la gente trabajadora, sino que lo tiene que pagar lo que es la burocracia, que no genera nada, que no da contraprestaciones. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, hay que elaborar mucho en eso, pero creo que ese es el recorrido y que es un camino sistemático de corrección. Primero hay que poner las prioridades en las cuales el Estado tiene que estar presente, o sea, qué tiene que dedicarse, hacer bien lo que tiene que hacer. Muchas veces no es un problema de recursos, mismo en la educación que tanto se ha hablado. Se gasta mucho en Argentina en educación, es uno de los países de la región que más gastan en educación. Sin embargo, se gasta mal, los docentes cobran poco, la calidad educativa es mala, la infraestructura no funciona. Entonces hay que ver de qué manera esto se mejora, y hay maneras de corregirlo, pero hay que poner el foco en eso, ¿no? Por un lado. Por otro, en empezar a sacar impuestos, pero primero hay que cerrar el déficit. Una vez que se logra cerrar el déficit, seguir en ese camino y bajar impuestos, sobre todo empezando por los más distorsivos, los que complican, los que generan mayores costos y que impiden que el sector privado pueda crecer, pueda generar empleo. Hoy no hay crecimiento del empleo en blanco, bueno, esto es otro problema. Empezar a mejorar y sacar todas estas trabas y regulaciones que se han multiplicado en estos últimos 4 años de una manera monumental, que sacan esfuerzo, tiempo, y eso se llama productividad, que eso se traslada a precios. Entonces después el empresario dice, pará, yo tengo tantos controles, trabas, regulaciones que necesito que me protejas de la competencia porque yo no puedo competir. No porque no sería competitivo. No soy competitivo porque el Estado me plantea tantas barreras y trabas y controles e impuestos que no puedo competir. Si no cambiamos eso, muy difícil salir adelante. Eso creo que Milei lo plantea de una manera sencilla, ha tenido éxito en que mucha gente lo entienda. Lo mismo que cuando hay déficit, si se pide concentrar la emisión es la que genera esta inflación, y mucha gente creo que lo ha entendido. Eso es un aporte muy grande. Creo que en eso estamos muchísimos de acuerdo, sobre todo lo que es el ala de la oposición, en eso hay similitud. La diferencia por es la herramienta, el plantea dolarización como la manera de canalizar o de sostener esto en el tiempo. Es una herramienta, yo personalmente no creo que esa sea la salida, pero para que tenga éxito la dolarización o un esquema de tipo de cambio flexible como tienen nuestros vecinos cercanos, en realidad hay que hacer los deberes, que es esto que hablamos primero, ¿no? Y nunca podemos proclamar que el Banco Central sea independiente si no equilibramos las cuentas públicas, porque un país como Argentina, que no puede financiarse con deuda en el exterior, no tiene manera de financiar el déficit si no es con emisión monetaria. Por ende, hay que cerrar el déficit. Además, hay que trabajar en la independencia del Banco Central, que es algo sumamente importante. Yo creo que lo positivo de ahora respecto de la década de principios de los 90 es que nuestros vecinos aprendieron, que tuvieron los mismos problemas que Argentina en los 80, hiperinflaciones, parecía que no podían salir adelante y lo lograron. Lo logró Brasil, lo logró Uruguay, lo logró Perú, lo logró México, Chile lo logró antes que la mayoría, digamos, y lo han logrado. Bolivia, Paraguay. No, por eso digo, Uruguay hoy tiene menos inflación que antes de la pandemia. Tienen menos inflación en un año que Argentina tuvo el mes pasado. Parece que parece que la ley de gravedad no llegó a estas playas, porque esto es lo que vos estás diciendo, es como la ley de gravedad. Pero bueno, porque como vos decías, no se hablan de estos temas que son sentido común, se asusta a la gente, y la verdad es que ese es el punto, ¿no? Nadie está hablando de eliminar el Estado. Tal vez Milei en su planteo lo quiere eliminar, lo llevar a una expresión más chica todavía, mínima expresión, que lo que por ahí queremos otros, pero me parece que es un camino tan largo que, digamos, lo que él plantea en el largo plazo no lo va a poder lograr hoy. Por ende, creo que sí es positivo el esfuerzo y el foco que plantea Milei, que es para resolver el meollo de la cuestión. No hay manera de que no haya inflación si vos emitís, si el Banco Central emite pesos para financiar el gasto público porque tiene déficit. No hay manera, no hay forma de corregirlo. Y después se quiere poner trabas, controles, precios máximos, y lo que generas es una cantidad de distorsiones gigantescas en la economía, que encima generas malas señales. Entonces la gente invierte en sectores que no debería invertir y viceversa, y después cuando tenés que corregir les cambias la ecuación de un día para el otro, ¿viste? Y generás perdedores, como ha pasado en los últimos tiempos muchas veces en Argentina. Y lo que vos planteás, cambio permanente de las reglas de juego, incertidumbre, ¿no? Sí, lo importante que decís vos es que se introdujo el debate de las ideas liberales que parecían absolutamente contrarias a lo que es políticamente correcto. Se introdujo en el debate ya en la campaña del 21, por Esper, y por Milei sobre todo,
porque yo hace años que lo escucho hablar de estos temas a Ricardo López Murphy, y sin embargo él predicaba en el desierto, porque evidentemente no calaba. Y te voy a decir algo, se habló, que lo pensé en este momento, se habla mucho de, bueno, lo que dijo Venegas Lynch. Venegas Lynch tiene escrito un artículo, creo que de principios de este año, donde señala el pensamiento, cuando dice que los radicales se han inclinado a la socialdemocracia, están violando el postulado, digamos, liminar de Leandro N. Alem cuando creó la Unión Cívica Radical, que es justamente el liberalismo económico, que después alcanzó con Alvear su punto, su punto máximo. O sea que estos que ahora como Morales, Lustó están hablando de socialdemocracia, sería bueno que revisen aquellos archivos. Y hacía un elogio muy grande, tanto de Alem como de Alvear, en ese artículo Venegas Lynch. O sea que muchas veces también, por algunas cosas que dijo, a mi juicio, desafortunadas con el tema del Vaticano, pero pero también hay que reconocer que en otros casos son ideas que siempre estuvieron latentes. Lo que pasa es que nos infectaron de tanto socialismo y de tanto Estado protector, paternalista, como que tenemos que estar atrás del Mesías de turno, que nos metieron hasta esto de que señalaba Eva Perón, ante cada necesidad un derecho, una cosa abominable. No, totalmente, por eso digo, quieren la ley básica de la economía es eso, no es la escasez, sino si fuera infinito, digamos, los recursos no tendríamos que estar discutiendo nada, y ese es el gran desafío, y cada uno en su economía familiar lo sabe, y esto es aplicable a todo, pero bueno, y como vos decís, no hay mayor progresismo que el bajar la inflación, el que no haya inflación, que hayan reglas claras, y que el Estado se ocupe de garantizar una buena educación para todos los ciudadanos, para que estén en condiciones de poder tener libertad, ¿no? De poder desarrollarse. Y eso creo que hay que volver un poco a estas bases tan sencillas, en un contexto donde además da bronca, porque realmente Argentina tiene un montón de potencialidades y que concretas, si se hacen las cosas medianamente bien, Argentina debería estar en un momento de alto crecimiento, de lo que es el salario real, o sea, que los ingresos le ganen a la inflación. No hay manera de que los salarios le ganen a la inflación si la economía no crece, y si cuando uno mira en los últimos 12 años, el PBI por habitante, o sea, lo que se genera de valor agregado por habitante cayó 11%, y cuando lo vemos la cantidad de trabajadores, en teoría, que estuvieron interviniendo, que es la productividad, cayó 18%. O sea, cada vez tenemos más gente que está semi en el mercado laboral, pero que cobra plan y se hace una changuita, que no está capacitada, cada vez hay menos gente que está capacitada, y eso genera caída de la productividad, entonces los salarios no pueden mejorar. Si le doy a uno, el promedio, hay otros que pierden más todavía, en el promedio no hay manera, porque eso es justamente la restricción. Y el engaño que es, te doy, mejora el salario, pero la inflación está adelante. Primero hay una inflación y después te compenso con un bono, te doy, y a la larga la gente está peor. Y eso es el resultado de estas políticas que han ido sosteniéndose en el tiempo y se han profundizado, y que en estos últimos 4 años mostraron lo que es el fracaso, ¿no? Las consecuencias de la propia sostener esas políticas equivocadas en el tiempo, que lo que marcan es, haciendo esfuerzos monumentales como ocurrió en octubre, la inflación mensual fue 8,3 en un mes, que es una locura para cualquier parámetro global hoy, ¿no? María, te hago una consulta. Yo escucho, digamos, tus argumentos que tienen una claridad increíble, y me pregunto, ¿cómo es posible que haya, digamos, gente como Kicillof con otra escuela de economía tan distinta, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede haber personas que no entienden cosas que vos, digamos, exhibís como elementales, ¿no es cierto? Exponés como cosas elementales. ¿Qué pasa con la Facultad de Ciencias Económicas? ¿No hay forma de que haya, aunque sea elementos donde todos coincidan? O sea, porque la sensación que uno tiene hoy cuando lo escucha a Massa es que están desesperados esperando que el año que viene se liquiden mayores ingresos de una buena cosecha, y que empecemos a recaudar plata de vaca muerta. O sea, de ninguna manera hablan de bajar el gasto. Ellos solamente están esperando en que suba milagrosamente la recaudación, o que haya, digamos, mayores ingresos gracias a la riqueza que tiene Argentina, pero de ninguna manera piensan cambiar su política económica. No, claramente, quieren cerrar el déficit fiscal con más impuestos, y una apuesta es ingresos por retenciones,
Pero recordemos que el año pasado y el anterior hubo récord de exportaciones, récord de liquidación de divisas del sector agroindustrial, tanto por cantidad, pero sobre todo por precio. Y nunca, digamos, la economía rebotó mínimamente de lo que fuera a salir a la pandemia y tuvo altísima inflación y no evitamos nada. O sea, que atender a checarle la inflación y la recesión a la sequía, digamos, es una excusa insólita y que está comprobado que no es así, porque de hecho el problema acá no es que faltan dólares, es que sobran pesos. Es cierto que este año habrá algo menos de liquidación, pero si vos tenés un tipo de cambio razonable, podrías estar exportando otras cosas. De hecho, no estamos exportando energía porque se tardaron 3 años en hacer el gasoducto, insólitamente, ¿no? Porque la verdad que ya estaba listo el pliego a fines del 2019 y era cuestión de implementarlo, ¿no? En vez de exportar energía, estábamos importando, ¿no? Con un déficit altísimo los años anteriores. Así que hay cuestiones, digamos, soluciones que no son soluciones. Eso no te va a resolver nada. Obviamente una buena cosecha siempre colabora en actividad económica, genera más exportaciones, pero también es cierto que el atraso que hay con los proveedores es hoy de más de 25.000 millones de dólares respecto del nivel normal de deuda con acreedores, y eso hay que pagarlo para poder seguir funcionando, para seguir teniendo insumos para todos los sectores de la economía, ¿no? Ningún país funciona totalmente cerrado, sin importaciones de partes, piezas, insumos para producir, ¿no? De hecho, hoy la industria está cayendo en buena parte por esto, ¿no? Porque está con limitación, con faltante de insumos. O sea, hay un montón de temas, ¿no? Las empresas no están pudiendo mandar utilidades ni financiarse con sus casas matrices, y entonces no invierten y no pueden crecer. O sea, estamos en un círculo vicioso, no se va a resolver con una mejor cosecha, para nada, y eso tampoco va a resolverte el problema de la inflación, que tiene que ver con la cantidad de pesos que hay en el Banco Central retenidos, ¿no? Muchísimas gracias, el tiempo nos corre y otra oportunidad seguimos hablando más in extenso. Muchísimas gracias, María. Un abrazo enorme. Buenas tardes. No, de nada, un gusto. Buenas tardes.